Entre las conductas humanas, que las hay muy malas, una de las peores, si no la peor, es la traición. La persona que recibe la traición experimenta el dolor más profundo. Causa tanto daño que se le compara con un puñal por la espalda. Doloroso, desgarrador. Y lo contrario de la traición es, ¿qué? La lealtad, la fidelidad. Es como que existe un código entre los seres humanos que no se debiera romper. Pero ahí está la traición. Y por lo general, todos, absolutamente todos, desprecian la traición. La traición entre seres queridos, la traición entre pares, en un grupo, incluso un partido político, y hasta entre los delincuentes. Las peores personas de la sociedad tampoco soportan la traición. No sé si ustedes escucharon hablar de Robert Ford. ¿Alguien conoce a Robert Ford? ¿Nunca lo escucharon nombrar? Robert Ford era un miembro de la pandilla de Jesse James. Y bueno, buscando fama, buscando trascender, un almuerzo, estaba en la casa de Jesse James precisamente, y le dijo que el cuadro que estaba colgado en la pared estaba torcido, entonces Jesse James fue a enderezarlo y cuando estaba de espalda le dio un disparo y lo mató. Creyendo que lo iban a alabar, que iban a tener la admiración de la gente por haber matado a una persona tan famosa, pero encontró todo lo contrario, todos lo odiaron, absolutamente todos. Y murió en la soledad como un traidor. Otra traición famosa es la que recibió Julio César. Julio César en el año 44 a.C. fue asesinado por un grupo de políticos, de senadores, y entre ellos estaba Bruto, a quien Julio César consideraba un hijo. De ahí salió una frase famosa, tú también, Bruto. La traición está en toda la historia y en todos los niveles sociales. Y hay miles de variantes de traición y también hay diferentes grados de gravedad. Pero todas las traiciones, sean personales, sean a un grupo, todas las traiciones son sorpresivas, todas las traiciones son dolorosas, incomprensibles, inesperadas. Y aquellos que son traicionados se preguntan, ¿por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a hacer esto? La Biblia relata montones de traiciones. La primera, allá en el Génesis, Caín traicionando y matando a su hermano por celos, por envidia, convirtiéndose en el primer asesino de la historia. En Génesis 4:8 leemos, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Completamente a traición. Y esta fue la primera de una larga lista. Tenemos los hermanos de José también en Génesis, que se confabularon, primero para matarlo y después
para venderlo a unos mercaderes que iban para Egipto, traicionando no solamente a José, sino también a su padre, a Jacob. Otra traición famosa es la de Dalila, que traicionó a Sansón, que era un juez de Israel, conocido por su fuerza. Él era nazareo. Y los filisteos, bueno, le ofrecieron a Dalila, evidentemente, mucho dinero, para que ella descubriera cuál era la fuente de la fuerza de Sansón. Y ella le insistió tanto para que se lo dijera que finalmente se enteró que era por el pelo. Y mientras él dormía, Dalila se lo cortó. Y así fue como Sansón después fue capturado y finalmente muerto. Absalón, el hijo de David, que quiso tomar el trono de su padre, causándole un inmenso dolor también. Esto lo leemos en 2 de Samuel, capítulos 15 al 18. Y David nunca quiso vengarse de su hijo. Y de hecho, cuando el ejército de David se enfrentó al ejército de Absalón y Absalón murió, David, leemos en el capítulo 18, versículos 33 de la segunda de Samuel, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Lo traicionó su propio hijo. Y no solamente él, sino que también Ahitofel, que siguió a Absalón, era íntimo amigo de David, era su consejero. Y esto también fue muy doloroso para él. Y en el Salmo 55 él escribe, versículos 12 al 14, escribe: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Vemos traiciones de un hermano, traición de una novia, de un hijo, de un amigo íntimo. Qué doloroso que es todo esto. Y como te decía, traiciones hubo a lo largo de la historia, miles y miles. La Biblia relata muchas, pero ninguna traición puede compararse con la traición que perpetró Judas. Él fue y será hasta el fin de los siglos el sinónimo de traidor. De hecho, la palabra Judas significa el que entrega. Perdón, la palabra traición significa el que entrega. Y se refiere precisamente a la entrega de Jesús por parte de Judas. De él viene la palabra traición. Y vamos a leer Lucas 22, versículos 3 al 6, donde vemos cómo Judas se prepara para traicionar al Señor Jesús. Leemos. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Vos
¿Te acordás que la noche del martes el Señor estaba con sus discípulos en el Monte de los Olivos, después de haber tenido esas confrontaciones con los escribas, con los fariseos, con los sacerdotes? Estaba en el Monte de los Olivos y ahí les hablaba del fin del mundo, de la destrucción del templo, bueno, esas cosas que estuvimos viendo últimamente. Pero Mateo nos cuenta que el Señor vuelve a recordarles, vuelve al tema de lo que iba a ocurrir muy pronto. Ellos tenían que estar bien enterados de lo que iba a suceder 2 días después. Mateo 26:1 leemos: cuando hubo acabado Jesús todas esas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mientras el Señor estaba con sus discípulos en el Monte de los Olivos, los sacerdotes, los líderes religiosos, los escribas, en definitiva los miembros del Sanedrín, se habían reunido en el patio de la casa de Caifás, del sumo sacerdote, a escondidas, para tramar la muerte de Jesús. ¿Cómo iban a hacer para matarlo? La decisión estaba tomada y también habían quedado en que lo iban a hacer después de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Yo te explicaba el domingo pasado que la fiesta de la Pascua se celebraba el día 14 del mes de Nisán, y que a partir del día siguiente, por 7 días, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y en este tiempo, Jerusalén se llenaba de gente. Estamos hablando de cerca de 3 millones de personas. Y se calcula esto, ¿sabes por qué? Porque hay un registro de que en esa semana en Jerusalén se hacían alrededor de 265.000 sacrificios de animales. 265.000 sacrificios de cordero, imagínate. Y por cada cordero se cuentan que lo comían 10 personas, entonces más o menos se habla de que había en Jerusalén 2.600.000 personas, / 3 millones. Entonces, esta gente pensaba, entre todas esas personas que están acá en Jerusalén, muchos son seguidores de Cristo, de Jesús. Si lo apresaban durante la fiesta, podría haber algún tipo de levantamiento, de tumulto, y ellos no querían que los romanos intervinieran. Entonces habían quedado que lo iban a hacer después de la Pascua. Pero el Señor había dicho dentro de 2 días, en la Pascua. Bueno, entonces te haces el momento que Jesús está con sus discípulos en el Monte de los Olivos y los líderes religiosos estaban reunidos en el patio de Caifás. Fue en esta situación en que uno de los discípulos menos trascendentes de Jesús, alguien que nunca había dado nada que hablar, ahora tomaba suma relevancia. ¿De quién estoy hablando? De Judas. Judas ahora iba a comenzar su traición. Entonces vemos que cómo se van agrupando las fuerzas, ¿no? Vemos que están los líderes religiosos por un lado, que están tramando la muerte del Señor Jesús, y ahora se suma otra persona, Judas. Pero había alguien más trabajando desde las sombras, y que ahora se empieza a revelar claramente.
Leemos en el versículo 3, y entró Satanás en Judas. Lucas pone de relieve que Satanás estaba implicado en toda esta situación. De hecho, estaba llegando el tiempo en que se cumpliría la palabra que fue pronunciada por Dios allá en Génesis capítulo 3. Después de que Adán y Eva pecaran, seducidos por la serpiente, Dios los maldice. Y la maldición de la serpiente dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad, la descendencia de la serpiente, los hijos del diablo, con la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer, que es Jesús, le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, y la serpiente del diablo le iba a herir en el talón, eso está diciendo. Ahora, la mujer, Jesús, ustedes saben, nació de mujer virgen, no hubo intervención masculina, pero en Apocalipsis vemos que cuando se habla de mujer, está hablando, la mujer representa al pueblo de Dios. La descendencia de Israel, de la Israel verdadera, de allí viene el Mesías. Leemos en Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, lo que nos está diciendo es que Satanás, la serpiente, en primer lugar trató de impedir el nacimiento del Mesías. Él trató de impedir aquel que era la descendencia de la mujer, que le iba a aplastar la cabeza. Y esto lo hizo durante todo el Antiguo Testamento. Vemos cómo Satanás, veladamente, a través de pueblos enemigos y de diferentes circunstancias, trató de destruir al pueblo de Israel, para que no naciese el Mesías. Pero no lo logró. Y vemos acá cómo el dragón estaba, dice, esperando el nacimiento de la mujer para destruir al niño. El niño nació finalmente en Belén, y vemos cómo trató de matar al bebé por medio de Herodes, que ordenó la muerte de todos los menores de 2 años, la matanza de los inocentes, todos los menores de 2 años que nacieron en Belén y en sus alrededores. Pero no pudo lograrlo. Entonces también vemos más adelante cómo Satanás trató de detener el ministerio del Señor Jesús en sus comienzos, tentándolo para que lo siguiera a Él. En Lucas 4:13 leemos, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Más adelante vemos que trata de tentarlo por medio de Pedro. Vemos en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Te das cuenta? A partir de ese momento, dice, fue el momento en que el Señor Jesús les preguntó, ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? Y Pedro se levantó en representación de los otros y dijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, el Señor lo alaba a Pedro, lo bendice, y a partir de entonces dice que comenzó a decirles que era necesario que él padeciese en manos de hombres pecadores, en manos de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, morir y resucitar al tercer día. A partir de entonces empezó a decirlo. Y Pedro le dijo, Señor, que esto no te pase, ¿no? Pensá en vos mismo. ¿Por qué vas a sufrir así? Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pedro estaba hablando, o Satanás estaba hablando por la boca de Pedro. Ahora, algunos estudiosos entienden que esto que acabo de leer es un indicio de que Satanás entendía el plan de salvación. Que Satanás sabía que la cruz iba a ser el camino por el cual Jesús iba a traer salvación. Por estas palabras que dijo Pedro. Pero como es tan malo y tan lleno de odio, su odio venció a su conocimiento y igual confabuló para matar a Jesús. A mí me parece muy contradictorio esta idea. Porque si él sabe que esa es su derrota, que esa es la manera en que el Mesías le iba a pisar la cabeza, no creo que después, por maldad solamente, lo lleve a hacerlo. Lo que yo creo es que Satanás tenía una idea, porque de hecho él conoce las Escrituras, y en el Antiguo Testamento se anuncia la venida del Mesías y de su sufrimiento, leemos Isaías 53. Pero ¿sabes lo que también dice en la Escritura? Es que para entenderlas necesitas la iluminación del Espíritu Santo. No hay manera de entender lo que está diciendo si no es el Espíritu Santo quien te ilumina. Y Satanás, obviamente, no lo tiene. No tiene la luz. Entonces, podemos pensar que Satanás creía que llevando a Jesús a la cruz iba a terminar con él y que la profecía que leíamos de Génesis 15 no se iba a cumplir. Vemos que Satanás no tiene luz, porque él todavía piensa que puede torcer los planes de Dios, no conoce a Dios. No se da cuenta, no entiende que Dios es todopoderoso y soberano por completo, que él no de ninguna manera puede torcer sus planes. Entonces, vimos cómo Satanás estuvo trabajando, tratando de que Jesucristo no cumpla con el propósito de Dios. Y mientras tanto, él iba influenciando en los líderes religiosos. Él trabajaba en los líderes religiosos. Y el Señor Jesús, en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vemos cómo los escribas, los fariseos, los sacerdotes, estaban haciendo la voluntad del diablo, los deseos del diablo. Entonces, el diablo iba guiándolos para que lo mataran.
Y ahora había llegado el momento en obrar abiertamente. Y dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entró Satanás en Judas. No es que lo endemonió, no es que le tomó su mentalidad, él entró en Judas porque la puerta de Judas, del corazón de Judas estaba abierta. Judas Iscariote, dice, llamado Iscariote. Algunos piensan que le decían Iscariote porque provenía de un pueblo llamado Queriot. Judas, llamado Iscariote porque Judas de Queriot, que era una aldea al sur de Judea. ¿Cierto es verdad? Judas era el único que no era Galileo, de los 12. De los 12. Otros piensan que Iscariote viene de la palabra sicarius. ¿Qué quiere decir sicarius? Claro, un sicario. De ahí viene la palabra sicario. Hombre de la daga quiere decir. Los sicarius eran un grupo extremista, parecido a los celotes, que querían imponer o tomar el poder, mejor dicho, por la fuerza. Ya sea que venía de Queriot o que era un sicario, el hecho es que terminó siendo parte de los apóstoles de Jesucristo. El Señor lo seleccionó para que sea uno de sus 12. Y esto implica que Judas convivió 3 años con el Señor Jesús, compartiendo momentos únicos, momentos irrepetibles, que solamente estas personas tuvieron el honor de vivir. Él comía con el Señor, caminaban kilómetros y kilómetros juntos, escuchando palabras que nadie más escuchó del Señor Jesús. Durmieron juntos en la intemperie o en los lugares donde los recibían. Él escuchó cada una de sus enseñanzas. Escuchó cada vez que llamaba a los pecadores a arrepentimiento. Lo vio sanar enfermos con tanta ternura, con tanto amor, sanar endemoniados. Lo vio caminar sobre las aguas, lo vio calmar la tempestad, lo vio alimentar a miles de personas con unos pocos panes y peces. Él vio todo eso. Y hasta él fue enviado junto a los otros discípulos a predicar las buenas nuevas y a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Y probablemente lo hizo. Pero nunca será recordado por estas cosas. Él es recordado porque fue el traidor. El traidor. Mateo 13:17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estos 12 hombres tuvieron el más alto honor que cualquier otra persona hubiera recibido en toda la historia. Estos 12 hombres fueron designados para ser la base de la iglesia. Y Judas tuvo ese honor como basura. Y Satanás entró en él. Pero eso no le libra
de su responsabilidad. Más adelante, en el versículo 22 de este capítulo, vamos a leer que el Señor dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Es que hubieron muchísimas personas que comenzaron a seguir a Cristo y llegado a un punto se dieron cuenta de que no estaban de acuerdo con Él y se fueron. En Juan 6:66 leemos: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, pero Judas siguió. Judas se mantuvo a su lado como si estuviera de acuerdo. El hecho es que nunca engañó al Señor. El Señor siempre supo quién era Él. En Juan 6:70 leemos lo siguiente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Uno de vosotros, dice, es diablo, diabolo, que significa calumniador, acusador. Y ahora había llegado el momento en que Judas iba a mostrar su parte diabólica. Satanás entró en él. Pero si bien al Señor Jesús nunca lo pudo engañar, a quienes sí engañó muy bien fue al resto de los discípulos. Vos fíjate que él fue el encargado de guardar el dinero, él era el administrador del grupo. Y nunca tuvo una palabra fuera de lugar. Él nunca demostró ninguna clase de exabrupto, de error. Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Tomás, todos en algún momento demostraron su carnalidad, sus ambiciones, su orgullo. Judas no. Judas nunca demostró esas cosas. Siempre parecía perfecto. De hecho, en la última cena, y esto lo vamos a ver muy prontito, cuando el Señor Jesús les dice que entre ellos hay un traidor, ninguno de los discípulos pensó en Judas. Antes preguntaron, ¿no habrá sido yo? Dudaban de sí mismos antes de dudar de él. Era un perfecto hipócrita. El diablo entró en él porque, como te dije, la puerta estaba abierta. Y lo único que hizo el diablo es fortalecerlo en aquello que él ya había decidido. En Santiago 1:14 leemos lo siguiente. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. La tentación viene de nuestros propios deseos, de nuestra propia concupiscencia, dice la Reina Valera, de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Satanás no obligó a Judas a traicionar al Señor Jesús, pero sí fortaleció su tentación, exacerbó la urgencia. Pero Judas tenía toda la responsabilidad. Y sigue Lucas diciendo, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Estaban entonces reunidos en el patio de Caifás, los principales sacerdotes, los jefes de la guardia, los fariseos, viendo cómo iban a hacer, y de pronto aparece Judas. Y les dice, yo tengo la solución a sus problemas. Judas era la pieza que les faltaba.
Él les iba a indicar cuál sería el momento indicado para atrapar a Jesús sin provocar ningún alboroto entre la gente. Es tan repulsiva, tan chocante la actitud de Judas, que a lo largo de la historia muchos estudiosos trataron de justificar su conducta. ¿Cuál era la motivación? ¿Cómo llegó a hacer esto? Entonces, algunos entienden que Judas se sintió traicionado él. ¿Qué te parece? Que se desilusionó con el Señor Jesús. Porque, como te decía, algunos entienden que Iscariote quiere decir sicario. Si Judas era un sicario en su pasado, una persona que quería derrocar al sistema romano, que quería echar a los romanos de Israel, si esto era así, estos estudiosos entienden que Judas vio en Jesús la persona adecuada para hacerlo. Alguien que tenía tanto poder sobrenatural, que podía hacer tantos milagros, podría él echar a los romanos de Israel. Entonces, por eso comenzó a seguirle. Pero al ver que en vez de apuntar hacia el trono, apuntaba hacia la cruz, dijo no. Se sintió traicionado, se sintió decepcionado, porque no era lo que él esperaba, y decidió hacer lo que hizo. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con esta posición? Otros entienden que Judas en realidad no tuvo mala intención al traicionar al Señor Jesús. De hecho, hay quienes dicen que Judas era bueno y hasta lo adoran, ¿no? Estos entienden que Judas en realidad se apuró, era ansioso. Que como veía que Jesús tardaba en manifestarse como el Mesías, entonces decidió hacer esto para obligarlo a que se manifestase como el libertador de Israel. Entonces, no es que lo hizo con mala intención, sino que lo hizo por apresurado, por apurado. Pero me parece que no hace falta ir tan lejos en la apreciación sobre por qué lo hizo, porque en el pasaje paralelo de Mateo se cita las palabras que él dijo cuando fue a ver a los sacerdotes y a los alguaciles. Mateo 26:15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿No te parece que esta es la motivación clara de Judas? El dinero, la codicia. ¿Qué me queréis dar? Les dice. Él solo buscaba su ganancia. Y como veía que se le estaba por acabar, bueno, quiso sacar todo lo que podía antes de que eso sucediera. Como recién decíamos, él era el tesorero del grupo. Y aunque nadie se dio cuenta, él robaba de la bolsa de la plata, del dinero. Juan nos cuenta en el capítulo 12, la actitud de Judas cuando una mujer vino y derramó perfume muy caro a los pies del Señor. Dice Juan 12:3.
Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Lo que nos está mostrando Juan, que esto pasó probablemente la noche del sábado anterior. Que cuando Judas vio que se tiraba todo ese perfume tan caro para ungir a Jesús, dijo, qué desperdicio de dinero. Y lo disfrazó diciendo, pero yo lo digo para que se podía haber vendido, dado a los pobres. Él era, ya te digo, él era un hipócrita perfecto. Él disfrazaba siempre sus intenciones. Pero le dolió eso, porque si se hubiera vendido ese perfume, él hubiera podido sustraer, aunque sea una parte. Él era un ladrón. A él lo que le interesaba era eso. Él amaba el dinero. ¿Y qué dice el apóstol Pablo sobre los que aman el dinero? 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Judas no tenía las miradas puestas en las cosas de arriba. Él tenía su tesoro acá en la tierra, el dinero. Y dice el versículo 5, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Se alegraron, le solucionó el problema. Judas era la pieza que faltaba. Felices estaban. Ahora vos pensarás que el dinero que Judas iba a recibir por la traición al Señor Jesús era una fortuna. Pero no es así. 30 piezas de plata. En Éxodo 21:32 leemos, si el buey acorneara a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Era el precio que se pagaba por un esclavo lastimado. Poca plata. 30 siclos de plata, 30 monedas de plata equivalían a 120 denarios. Cada denario valía, vos sabés, un jornal de trabajo, un día de trabajo. Si nosotros lo llevamos al dinero de hoy, un día de trabajo, calculamos 30.000 pesos, multiplicado por 120, te da 3.600.000 pesos. Ese es el precio por el cual Judas vendió la vida del Señor Jesús, por 3,5 millones de pesos. Eso es lo que le valió a él esta traición. Vendió al Señor por esa suma. Sin saber que estaba cumpliendo la profecía de Zacarías. Zacarías 11:12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron mi salario 30 piezas de plata. Así que, así acordaron, felices, los sacerdotes y los religiosos, porque ya tenían el problema resuelto. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Se comprometió en esto. ¿Y sabes qué? A partir de entonces dice, buscaba la oportunidad. Imagínate a alguien así. Volvió al grupo como si nada hubiera sucedido, haciendo que todo estaba bien y estaba buscando la oportunidad, al acecho, como una alimaña escondida en el grupo de apóstoles. No hay manera de disminuir su culpa. Y la verdad es que él siempre tuvo la oportunidad de arrepentirse, aún ahora
Él podría haberse arrepentido y haber ido a los pies de Jesús y decirle, Señor, perdón por lo que hice. Y el Señor lo hubiera perdonado, porque Él es fiel en perdonar. Judas tenía toda la responsabilidad. Es verdad que el plan de Dios se estaba desarrollando tal como lo había determinado. Todo estaba bajo el control de Dios. Y es verdad que Jesucristo tenía que ser entregado y que iba a morir crucificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo estaba bajo el control de Dios. Judas era una pieza en el plan de Dios. Y también es verdad que Satanás entró en él y que lo llevó, lo acusó, lo tentó, pero la responsabilidad plena para entregar al Hijo de Dios fue de él, de Judas. Así es como vemos que la peor traición de la historia se llevaba a cabo. Judas traicionó al Hijo de Dios. Y Jesús tuvo que soportar el dolor de la traición. Y hoy decíamos que lo contrario a la traición es la fidelidad. Y sabes qué, la fidelidad es uno de los atributos de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. El hombre, el género humano traicionó a Dios. A partir de Adán en adelante, todos buscaron sus propios caminos, todos le dieron la espalda, se inclinaron ante otros dioses, pero Dios permanece fiel. El hombre es inconstante, es contradictorio, pero Dios permanece fiel. El hombre falla, se contradice, pero Dios no. Dios permanece fiel. El hombre miente, el hombre traiciona, pero Dios no. Dios es fiel. Y esa fidelidad significa que Dios no cambia, que Dios es inmutable y que sus promesas son firmes, que su palabra no pasará. Y podemos confiar que aunque nosotros fallemos, Él permanece fiel. Dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es el único digno de confianza. Los hombres te pueden traicionar. Dios no. Dios permanece fiel. Y lo que Él dice se cumplirá. Y las promesas a su pueblo se cumplirán una por una. Podemos confiar en Dios. Él es la fuente de consuelo y de fortaleza, aunque fallemos, aunque caigamos. ¿Amén? Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? A mí me impactó mucho cuando dijiste, cuando la trataba de decir, después Judas volvió como tal cosa. Y pensaba, digo, al margen de no tener fe en el Señor, a pesar de haber caminado al lado de él, que tampoco le tenía temor. Y vos decís, qué bárbaro, qué porquería.